Buenas tardes, en el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que es el sangrado digestivo alto de origen no varicial, lo cual es una condición clínica relativamente frecuente y es importante que tanto médico general, médico familiar y otro tipo de especialistas conozcan acerca de su forma de presentación clínica y el manejo adecuado. Antes de iniciar lo que es el sangrado digestivo alto, es importante que conozcamos tal vez una definición desde el punto de vista conceptual, y lo podemos definir como toda aquella condición que ocurre en algún punto entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis. Todos sabemos que es una presentación médica común que tiene una elevada morbimortalidad, lo cual constituye un desafío en muchos casos para el médico en la emergencia. Su prevalencia es de unos 50 a 150 pacientes por 100.000 habitantes, siendo el género masculino el más afectado en una relación 2:1. Y tiene una mortalidad que oscila entre un 5 a un 10%, lo cual va a depender de la magnitud del sangrado. El tratamiento tiene por finalidad estabilizar los parámetros, detener la hemorragia y prevenir la recurrencia. Es importante que recordemos que una pérdida de sangre se puede manifestar de diferentes formas, y una de ellas es como hematemesis, o sea, vómito de sangre, que puede ser sangre fresca o sangre digerida, que es lo que se llama melanemesis. Igualmente puede ser como melena, que es la eliminación de heces brillantes, color negro y olor fétido. Igualmente puede ser como hematoquetzia, que es la eliminación a través del recto de sangre roja y brillante, y ocurre generalmente cuando el sangrado digestivo alto es masivo. También igualmente puede ser mediante un agente químico reactivo, o sea, cuando uno manda a investigar sangre oculta en heces fecales y se lo reportan positivo, que generalmente es una pérdida crónica. Igualmente puede ser mediante síntomas de pérdida de sangre, donde el paciente llega en shock, llega disneico, mareado, sudoroso, e igualmente corresponde a un sangrado digestivo alto en muchos casos. En la evaluación del paciente es importante, como siempre se ha destacado, lo que es la historia clínica y un examen físico exhaustivo, para determinar exactamente si el sangrado es alto o es bajo, en muchos casos que, como decía inicialmente, para el médico en la emergencia constituye un desafío. Hay que determinar y tomar los signos vitales, tanto la tensión arterial como la frecuencia cardíaca, porque nos da mucha información. Hay que tomar muestras de laboratorios para exactamente cuantificar la pérdida de sangre. En el cuadro de presentación, el paciente puede llegar con hematemesis y melena, que generalmente es la forma más frecuente de cómo se presenta el sangrado. La melena aparece cuando la pérdida es superior a los 50 mililitros de sangre. Ya puede aparecer lo que son heces negruzcas. Igualmente puede venir como hematoquetzia, como señalaba, sobre todo si el sangrado es masivo. Puede llegar un paciente mareado, sudoroso, puede llegar simplemente en shock. Hay una serie de factores que son importantes que recordemos y que pueden complicar un sangrado digestivo alto, como es la edad. O sea, no es lo mismo un paciente de 20, 25 años que llegue con un sangrado digestivo alto que un paciente ya después de la sexta década de la vida, que es diabético, que es hipertenso, que tiene trastorno de la coagulación, que está tomando alguna medicación, que eso en muchos casos complica lo que es el sangrado. Hay que evaluar la condición del paciente en el sentido de la comorbilidad, como señalaba. Hay que ver la ubicación también del sangrado, que también es un factor importante. Hay que ver la característica de la lesión sangrante. Hay una serie de factores también, como son el uso de anticoagulantes. Si el paciente está tomando alguna medicación, ya sea aspirina, antiinflamatorio no esteroideo, o si simplemente tiene trastorno de la coagulación por una enfermedad concomitante. Este cuadro señala básicamente lo que es la característica y la clasificación del sangrado digestivo alto en base a la gravedad, que puede ser leve, moderado, grave o masivo.
un sangrado leve donde la pérdida es tal vez a un 10% o menos, donde la pérdida de sangre no es más de 500 cc. Contrario si es un sangrado grave o masivo donde la pérdida de sangre es de más del 35%, lo cual es un factor que pone en riesgo la vida del paciente. En la evaluación diagnóstica es importante el interrogatorio y el examen físico, como ya he señalado. Hay que hacer endoscopía en las primeras 12 horas o las primeras 24 horas. La angiografía y la cápsula endoscópica están reservadas sobre todo para pacientes donde uno no logra identificar el punto de sangrado mediante endoscopía alta. Estas son algunas de las localizaciones y causas que pueden provocar un sangrado digestivo alto, como son la esofagitis, los cánceres gástricos, lo que son las gastritis agudas, el síndrome de Mallory-Weiss, varices esofágicas, que es un tipo de sangrado que lo vamos a ver en otro momento, y lo que son las úlceras duodenales. Esta es la localización en porcentaje de acuerdo a estudios realizados y reportados en la literatura mundial. En el enfoque terapéutico es importante tomar en cuenta que dependiendo de la magnitud del sangrado se puede canalizar el paciente con dos vías, sobre todo para mantener y reponer el volumen de sangre perdido, todo con sueroterapia. La transfusión va a depender en cierto modo de la magnitud de la sangre perdida, o sea, se debe hacer una transfusión urgente, inclusive sin cruzar si la pérdida es muy cuantiosa. Si el hematocrito está entre 25 y 30, hay que considerar una serie de factores, se puede esperar y claro está, dependiendo de la comorbilidad del paciente. Si el hematocrito es por encima de 30, pues en muchos casos no requiere transfusión de sangre. ¿Cuánto transfundir en caso de que sea necesario? Bueno, el objetivo es mantener al menos el hematocrito en 30 y una hemoglobina en 10. Recordar que una unidad de sangre eleva el hematocrito en 3% y 1 gramo de hemoglobina. Hay que transfundir plasma en ocasiones si hay trastorno en la coagulación. Hay que mantener el paciente semisentado. Hay que colocar sondas si la condición lo requiere. Hacer un electrocardiograma si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad. Sonda vesical, dependiendo también igualmente de la magnitud del sangrado, igualmente colocar oxígeno al paciente. Y en muchos casos, si el sangrado es masivo, hasta una intubación, si el caso lo amerita. Realizar radiografía de tórax y de abdomen, dependiendo de la condición del paciente, y tomar muestras sanguíneas, como he señalado, para poder medir los parámetros del paciente. El tratamiento básicamente del paciente se limita a reposo absoluto, no debe darse nada vía oral, salvo alguna medicación que se requiere vía oral. Generalmente se restringe la vía oral. Hay que hacer un control riguroso de las deposiciones, de la diuresis, los signos vitales. La sonda nasogástrica se va a colocar si se requiere de acuerdo a la magnitud del sangrado. La sueroterapia se va a instaurar de acuerdo a la comorbilidad del paciente, porque no es lo mismo ni debe colocarse igual tipo de solución si el paciente es diabético, hipertenso o tiene algún otro tipo de comorbilidad. En el manejo farmacológico, si el paciente está vomitando, se pueden administrar antieméticos, se prefiere la metoclopramida, y los inhibidores de bomba de protones en base a protocolo, o sea, 80 miligramos en bolus de forma inicial, seguido de 200 miligramos en infusión para 24 horas durante 3 días. Ese es el protocolo actual que estamos utilizando para el manejo de sangrado digestivo alto de origen no varicial. Ya en el manejo no farmacológico se hace terapia endoscópica. Hay diferentes métodos para terapia endoscópica.
Está el método térmico como láser, argón o neodimio. Se puede hacer electrocoagulación, se puede hacer terapia con inyecciones, se puede hacer tratamiento angiográfico, tratamiento quirúrgico en caso de que el sangrado no pare. O sea, cuando ya uno ha administrado varias pintas de sangre y el paciente tiene un sangrado recurrente, pues bueno, se puede plantear la posibilidad de pedir una interconsulta con el departamento de cirugía. Hay varias causas que provocan el sangrado digestivo alto, sobre todo enfermedades erosivas como son las esofagitis pépticas, hernias hiatales, como decía, síndrome de Mallory-Weiss, lo que son las gastritis hemorrágicas erosivas, que son tipos de lesiones de la mucosa aguda que provocan también sangrado digestivo alto. Igualmente pueden haber úlceras por estrés, puede ser neoplasias, anomalías vasculares. Y hoy día, que es un tema que lo vamos a ver después más adelante, las causas más frecuentes de las úlceras pépticas, que es el Helicobacter pylori. Estas son algunas muestras de fotografías de lesiones de sangrado digestivo alto. Que es una gastritis erosiva, hay un desgarro lineal de lo que es el esófago, hay una úlcera péptica, igualmente una duodenitis vulvar, que es una úlcera que ya está en etapa con fibrina, y esto es lo que se llama una hernia hiatal, que generalmente no se asocian con sangrado muy frecuentemente, pero que es importante también que se conozca. A manera de conclusión, en un paciente que uno reciba en la emergencia como médicos generales, evaluar al paciente a su llegada mediante una historia clínica, estabilizar el paciente en la emergencia, realizar endoscopía en las primeras 12 o 24 horas para decidir si el paciente se trata de manera ambulatoria, dependiendo de la magnitud y la localización del sangrado, o si el paciente ya debe ser ingresado. Si se ingresa, pues bueno, instaurar tratamiento farmacológico en base al protocolo que yo acabo de mencionar. Es una fotografía del parque central de mi ciudad, y con esto me despido hasta una próxima ocasión en que trataremos otro tema en el área de gastroenterología. Muchas gracias por su atención.